ese seguimiento integral conlleva de que se aborden labores propias de aspectos técnicos, administrativos, financieros y contables. Eso fíjense que viene siendo por parte de la supervisión. La interventoría, por su parte, viene a ser, digamos, directamente dependiente de un escenario de que el objeto del contrato sea complejo o que requiera algún tipo de conocimiento técnico especializado. En el momento en que hablamos de interventoría, en realidad estamos hablando de un seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de un tercero independiente de la entidad estatal. Usualmente es esta entidad estatal la que entra a contratar un tercero para que haga el ejercicio de interventoría completamente integral. ¿Cuándo procede? Justamente cuando el objeto del contrato es complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado. A pesar de que la interventoría corresponde al seguimiento, la entidad estatal, si lo encuentra justificado y de acuerdo con la naturaleza, puede incluir en la interventoría el seguimiento justamente de labores administrativas, financieras, contables y jurídicas. Por eso fíjense que incluso el elemento, digamos, más cercano entre las dos es básicamente un seguimiento integral en su inmensa mayoría. Y vamos a hablar de que incluso lo que las hace distintivas es justamente el nivel de conocimiento técnico especializado que se requiere o el nivel de complejidad del objeto contractual que se tiene. Básicamente gira en torno a ese tema. Ahora, hay una pregunta común frente a si la supervisión y la interventoría pueden ser concurrentes, es decir, se pueden desempeñar las dos. Digamos que desde el Estatuto de Anticorrupción se reconoce que sí, pero siempre y cuando se definan labores u obligaciones propias de cada uno. Es decir, de alguna forma se determinen ciertas responsabilidades o alcances en quien ejerce la supervisión y quien ejerce la interventoría. Esa selección, designación de supervisores e interventores de los contratos. Entonces, digamos que a forma pedagógica hay que tener en cuenta, uno, que esa supervisión conlleva seguimiento integral. Dos, que ese seguimiento integral gira en torno a temas técnicos, financieros, administrativos, contables, jurídicos. Tres, vamos a mirar desde qué momento incluso se hace la selección y la designación de esos supervisores e interventores. Lo primero es seguir teniendo en cuenta que en la etapa de planeación del proceso de contratación se debe establecer la forma como se supervisará la ejecución del contrato e indicar si se hace a través de supervisor, interventor o si excepcionalmente estamos hablando de un ejercicio concurrente de seguimiento. Listo, entonces fíjense, una tercera conclusión, si se quiere parcial, viene siendo ese escenario. Desde el mismo principio de planeación derivado en estudios previos, yo ya tengo que pensar en realidad a quién potencialmente voy a nombrar, si se quiere, voy a designar como supervisor para que haga ese seguimiento. Ahora, ¿cuál es ese origen de la supervisión e interventoría? El supervisor la ejerce un servidor público de la entidad, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Si, digamos, una pregunta también supremamente común, ¿podemos contratar a través de una prestación de servicios o apoyo a la gestión la supervisión? La respuesta es depende. ¿Y de qué? Digamos, un contrato de prestación de servicios o de apoyo a la gestión no puede ser de objeto contractual exclusivo para el ejercicio de la supervisión. Y así lo determina el mismo Estatuto Anticorrupción y las interpretaciones que se han hecho incluso por parte del Consejo de Estado en ciertos escenarios. ¿Qué sí puede pasar? Que yo solicite, digamos, la supervisión como encierra un seguimiento integral, yo sí puedo requerir apoyo a través de esa prestación o a través de ese apoyo a la gestión en ciertos escenarios propios del ejercicio de supervisión. ¿Listo? Y así lo plantea. Es decir, yo sí me puedo apoyar en terceros para tratar de llevar a cabo ese seguimiento integral del tema. Sí, Leonor, te escucho. Vale, digamos, si se presenta la situación en la que una persona, un funcionario público ejerce la supervisión, pero por conocimiento técnico de pronto del contrato vinculan a personas por prestación de servicios para ese apoyo a la supervisión en los aspectos puntuales, digamos, de conocimiento de un área técnica que el supervisor no maneja. En ese caso, como se vincula como contratista,
¿qué responsabilidad tiene? Pues es bien sabido que normalmente en procesos, digamos, de investigación a los contratistas normalmente no los relacionan. Entonces uno como supervisor pues dependería de un concepto técnico que después incluso la persona de pronto no tenga que responder por ello. ¿Sí me hago entender? Claro, por eso, Entonces, digamos, sí, y es, digamos, excelente pregunta. Por eso es fundamental, Leonor, potencialmente el tema de definir muy bien las garantías, ¿no? Y de que incluso exista algún tipo de ejercicio de control. Entiendo que si contratas a alguien externo es porque en realidad nadie de manera interna te puede brindar el apoyo. Sin embargo, pues sí de pronto en ese ejercicio de supervisión propio, porque pues digamos, la responsabilidad máxima inevitablemente va a caer sobre el supervisor y justamente pues esa persona sigue siendo de apoyo. Por eso la responsabilidad, dependiendo de la importancia, Leonor, podemos estar hablando del tipo de garantías que entremos a solicitar. Recordemos que existen garantías de pronto tan simples como el cumplimiento, como la calidad, pero también existen garantías importantes como la responsabilidad civil extracontractual, que de alguna forma, digamos, está ligada potencialmente a temas de riesgos, ¿no? Como obras, como vigilancia, pero que potencialmente también se puede hacer el análisis frente a si resultaría procedente en este tipo de casos, en donde si tú ves que, digamos, que probablemente pueda existir ese problema, pues se puede analizar. exacto, pero pues digamos, esa garantía es para la persona que se vincula en apoyo a la supervisión, que si Claro, los conceptos que dio no fueron adecuados y después se presenta un inconveniente, la garantía puede ampararlo, así es lo que es, entiendo. así Okay. es, así es. Porque ahí sí As está como el temor de que si uno no maneja el tema, pues uno realmente está confiando en la persona que entra en apoyo a la supervisión. Pero si más claro. adelante hay un proceso de responsabilidad, pues como uno pues responde por algo en lo que no manejaba y estaba vinculado a una persona para ello. Entonces, ahí queda como un dilema y, como le digo, un temor, ¿no? Ahora, inevitablemente, Leonor, por ejemplo, en un momento cuando entremos a observar lo que tiene que ver con esos escenarios múltiples de responsabilidad, también es cierto que de pronto en este momento se me ocurre pensar de qué pasaría, ¿no? Si eso surge. Entonces, pensando con que, digamos, por ejemplo, yo fuera tu representante, tu apoderado, pues cómo pensar en que, por ejemplo, si lo que está dictaminando dentro de ese informe es falso, de alguna forma acudir por vía penal por una falsedad, llámese ideológica o material del documento que te está aportando. Eso inmediatamente va a generar una responsabilidad fiscal, perdón, penal. Potencialmente, si estamos hablando de un hallazgo fiscal por parte de la Contraloría, que perfectamente ahí también se puede vincular como un tercero. ¿Dónde está de pronto el escenario más complejo para tratar de generar escenario de responsabilidad en el tema disciplinario? Ahí es donde de pronto conllevaría un poco más de esfuerzo, pero también se puede establecer algunas condiciones para, de alguna forma, incluso si existen procesos de responsabilidad civil, incluso hablando de un proceso de repetición, que no son tan comunes, pero se puede presentar, esa persona puede acudir también. Es decir, se puede llamar. Ok, entiendo. Vale, César, muchísimas gracias. Vale. Listo, entonces, decíamos que esa supervisión la ejerce un servidor público de la entidad. En teoría no se requiere conocimiento especializado, tal cual lo que me decía Leonor. Lo común es que pues, muchas veces sí lo requiera, perfectamente por esas razones que es factible entrar a determinar si se requiere algún tipo de apoyo de un tercero para llevar a cabo la supervisión. En ningún caso, repito, la supervisión puede ser ejercida por un tercero. No, si no, entonces estaríamos hablando de un tipo de mixtura ahí con la interventoría y no. En cambio, el interventor es un externo contratado, idóneo y experto en el tema que directamente se requiere el seguimiento y aplica bajo dos perspectivas. Ahí aparece la típica, es que requiera conocimiento especializado, pero adicionalmente también hablamos de ellos frente a un escenario de un objeto contractual complejo o inclusive existen ciertos tipos de modalidades o incluso determinantes por temas presupuestales que también definen la necesidad de pronunciarse acerca de la necesidad de un interventor. Pero eso lo vamos a ir chequeando poco a poco. Ahora, ¿qué conlleva? Obligación de carácter legal y contractual. ¿Por qué existe una obligación o obligaciones de carácter legales y contractuales?
Básicamente recordemos que la obligación legal del ejercicio de supervisión en buena medida se fortalece con la Ley 1474 del año 2011, sobre todo en el artículo 83. La Ley 1474 del 2011, denominado Estatuto Anticorrupción, artículo 83. Esa es la obligación legal. Inclusive, buena parte de lo que hasta ahora he contado está derivado del artículo 83, 84, 85 y 86 de esa Ley 1474 del 2011, por si quieren ojearla. ¿Y contractual por qué? Básicamente dentro de esos mismos estudios previos, funciones, dentro del mismo contrato en ocasiones se establecen obligaciones propias del supervisor. Es más, allí es donde usualmente se coloca incluso a veces hasta el cargo de quien es el supervisor, ¿no? 2, vigilar la correcta ejecución de un contrato, más que claro. 3, ello se hace a través de un supervisor o un interventor. Y 4, supervisor e interventor no serán concurrentes, pero sí pueden coexistir, y ya hablamos de esa definición de responsabilidades y alcances. Si vamos un poco a definición un poco más conceptual, ese supervisor es quien controla, autoriza y fiscaliza ciertas operaciones y trabajos realizados por otros para asegurar justamente su corrección. ¿Cuáles son esas principales acciones del supervisor? Labor de, digamos, controlar, y cómo controla a través de la labor de inspección, comprobación y verificación. ¿Listo? ¿Cómo previene? Que básicamente eso se orienta a la corrección inmediata, impidiendo que se desvíe el objeto normal del contrato. ¿Cómo evalúa? Pues a través de ejercicios periódicos para determinar el cumplimiento de las obligaciones. Y finalmente aprueba el cumplimiento del objeto con bienes y servicios de calidad exigida. Vamos que ahí están las principales acciones de ese supervisor. Ahora, frente a esa designación, ya observamos cómo dentro de ese estudio de conveniencia y necesidad se debe hacer un pronunciamiento frente a condiciones técnicas e inclusive frente al tema del potencial supervisor. Uy, creo que... Dime, Paola. Buen día. Ok. Buen día, Sergio. Bueno, yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo anterior, en el que debe guardar concordancia, digamos, el objeto de contrato con las labores de supervisión. ¿Qué sucedería en el entendido en que el objeto de contrato por situaciones externas al supervisor quedara distinto o tuviera una orientación distinta a las actividades del contrato? El supervisor, ¿qué labor debe ejercer en ese caso, primero? Segundo, digamos que entendiendo que la plataforma SECOP no tiene la posibilidad de hacer un cambio en el objeto del contrato, digamos, ¿qué responsabilidad podría tener el supervisor del contrato, dado esa, digamos, esa incidencia y dado el caso tan particular? Pues digamos, Paola, creo que me formulas dos cuestionamientos. El primero es, ¿qué pasa si de alguna forma no resultan tan coherentes el objeto con las actividades? Digamos que la razón de ser del objeto contractual es justamente que de alguna forma se vuelva el sistema complejo que incluya también las actividades, ¿no? Y ahí viene importantísimo, yo te diría de entrada que hubo una falla en principio de planeación. O sea, de entrada ya lo hubo. ¿Y cómo lo ligo y cómo soporto lo que te digo además? Segundo, ha dicho el Consejo de Estado en su enorme jurisprudencia que lo único, una sola cosa de un contrato no se puede cambiar, estatal, una sola cosa, y es el objeto. De resto tú cámbialo todo, modifica actividades, modifica cantidades, modifica tiempos, el objeto no lo toques. Y en realidad, yo diría que incluso la responsabilidad no sería del supervisor, porque el supervisor de alguna forma no tiene contacto directo con el contrato, sino hasta que el contrato existe. Es decir, la razón de ser o de existir del supervisor es justamente que el contrato ya existe. Sin contrato no hay supervisor. Entonces, en realidad lo que hubo fue un fallo de planeación, 1, y 2, definitivamente la responsabilidad potencial sería de quien estructuró, quien lo proyectó. O sea que en ese caso sería, digamos, la incidencia o la responsabilidad a través del estructurador del contrato, claramente. Totalmente, Paola, totalmente. Pero entonces, digamos, me surge otra duda.
ya cuando, digamos, el contratista debe presentar sus informes y el supervisor debe hacer la verificación, obviamente va a existir esa incongruencia en que su objeto de contrato va a ser muy distinto a sus actividades. Entonces, en ese caso, digamos, ¿cómo se puede salvaguardar el supervisor jurídicamente hablando para que el día de mañana un ente de control no le diga, bueno, usted aprobó una ejecución, un presupuesto de unas actividades contractuales que no correspondían al objeto del contrato? Tienes toda la razón, Paola, y de hecho es un escenario completamente, bueno, digamos, resulta común, ¿no? Y tienes toda la razón. Digamos que inicialmente por la generación del contrato, si resulta incongruente por falla en planeación, de alguna forma responde inmediatamente quien lo estructuró y quien lo proyectó. Pero tienes toda la razón, si ese supervisor entra a avalar unas actividades que de alguna forma no resultan coherentes frente a las actividades, de alguna forma ya está asumiendo la responsabilidad. Por eso importantísimo inmediatamente en donde se encuentre esa incoherencia, definitivamente lo mínimo sería solicitar un concepto jurídico al área correspondiente, porque ya eso no, inclusive, ahí inmediatamente sí le genera responsabilidad. En el momento en que ese supervisor avale actividades que no son propias del objeto contractual, jodido. Ahí sí complicado. Otra duda, el aval, digamos, estaría desde el momento en que, digamos, se firmó algún documento durante el proceso contractual, digamos, el proceso precontractual sería en ese caso. No, digamos, si hablamos de un documento precontractual, pues el contrato pues, no ha existido y pues en realidad pensaría yo que la labor del supervisor en realidad pues no ha arrancado de fondo. ¿Qué podría de pronto yo asumir, Paola, como un aval? Pensaría yo que una certificación de cumplimiento, por ejemplo, pensaría yo que incluso un aval sobre un informe también podría categorizarse como tal, pero eso dependería muchísimo del caso concreto. ¿Podría suceder en el acta de inicio? En efecto, no porque el acta de inicio de alguna forma lo que está avalando es que un contrato existe y que va a arrancar. Hasta ahí diría uno, no existe labor propia de supervisor. Pero incluso desde el primer día en donde se avale algo que no corresponde al objeto o a las actividades contractuales, perdió. Perfecto, perfecto. Mil gracias, Sergio. Vale. Sí, señor Javier. Javier. Buenos días, doctor. Una duda. Señor. Si se suscribió un contrato en administración pasada y no se ha liquidado, ¿qué responsabilidad tiene la persona que ingresaría a la secretaría y quedó ese contrato sin liquidar? ¿Hasta dónde llegaría la responsabilidad de esa persona que no tuvo acciones de supervisión, pero obviamente se posicionó en ese cargo? Entiendo, doctor Javier, que también es súper común. Digamos que el primer llamado potencialmente a responder fue el supervisor de la época, ¿no? Sin embargo, eso no exime a que quien ostenta el mismo cargo o las mismas funciones de quien lo ejerció, tiene la obligación de hacerlo. Es decir, también podría ser llamado a responder, pero básicamente por la omisión en esa función de la supervisión como es la liquidación. Recordemos que esa supervisión en realidad recae directamente sobre la entidad estatal, inclusive sin hacer distinciones. Entonces, no importa quién fue el secretario de vigencias pasadas y quién sea el de ahorita. Si el contrato subsiste, hay que liquidarlo. ¿Listo? Y si no se liquida, pues entrarían a responder todos aquellos los supervisores que omitieron su labor de liquidarlo. En un momento vamos a hablar de los tiempos y de cómo hacerlo. ¿Listo? Ok, gracias. De una. Bueno, entonces, bien, gracias por las preguntas, que hace un poco más dinámico el tema. Entonces, el tema de designación de supervisores, dijimos, arranca. Sí, Leonor, dime. Qué pena, es que Tranquila. sobre ese tema de supervisor solamente en el momento de liquidar, me explico, una persona supervisó toda la ejecución y al final por alguna circunstancia lo liquida a otra persona, ¿cómo o sea, esa persona que entró a liquidar, qué nivel de responsabilidad tiene sobre lo ya ejecutado? ¿Me hago entender?
¿Qué pasa, Leonor? Y es una pregunta también tanto súper frecuente como un escenario súper frecuente. Y es que, ¿qué sucede? El acta de liquidación, aunque ahorita lo vamos a hablar, o el acto de liquidación, lo ha definido el Consejo de Estado como la determinación de quién le debe qué a quién, es decir, qué tanto le debe la entidad estatal al contratista y qué tanto se debe, pero también fundamental es el tema de saber si el contrato al final se cumplió o no. ¿Qué sucede? Ese nuevo supervisor que ingresa y que recibe todas las certificaciones de cumplimiento, recibe todos los informes, resulta que ya ni siquiera hubo necesidad de avalar ninguna cuenta porque absolutamente todas estaban avaladas. ¿Qué sucede? La potencial responsabilidad sería directamente de quien avaló. Si hablamos desde el punto de vista sobre todo civil, fiscal, penal, inicialmente sería de esa persona que supervisó, que avaló en su momento y que de alguna forma soportó las erogaciones presupuestales. Potencialmente, ¿qué pasaría como responsabilidad para quien lo liquida? Hombre, si existe, no sé, si quedó un saldo a favor que en realidad no existía, pues la culpa fue del liquidador. Pero si en realidad se liquida en cero, si señala que el cumplimiento administrativo ya fue avalado y se deja constancia directamente en el acta de que fue avalado directamente por el supervisor de la época, si se establece que la liquidación jurídica se está haciendo en los tiempos que ha definido la ley, pues en realidad el nivel de riesgo de responsabilidad de ese nuevo supervisor se disminuye muchísimo, casi a volverlo nulo. Ok, bueno, y la inquietud respecto a que normalmente se nombra ese nuevo supervisor para el último pago por vacaciones, o bueno, por... Sí, entonces en ese caso, ese último pago obliga a que uno revise la secuencia de todo lo que ocurrió anteriormente para unos probables descuentos o ajustes o algo. Yo pensaría que no, Leonor. Es decir, lo que ya está avalado y cumplido, no hay dilema. Y esa potencial responsabilidad que se pudiera derivar es si en ese espacio de vacaciones o demás, yo llego a aprobar algo que en realidad no debió aprobarse, pero no entro a responder por absolutamente todo. ¿Qué sucede si en ocasiones se ha hablado de un potencial régimen de solidaridad en ocasiones frente a la supervisión, pero el tema aún sigue siendo supremamente discutido? Perfecto, muchas gracias. Vale. Entonces, digamos, como designación de supervisor, básicamente tener en cuenta que desde el principio de planeación, con ese tema de los estudios previos, con ello arrancamos. Importante cuando, digamos, se debe identificar el perfil de supervisor para poderlo designar a más tardar al final de la audiencia de adjudicación, siempre que hablemos de un proceso, digamos, competitivo, o a la fecha en la firma del contrato en los procesos de contratación sin competencia. La entidad estatal puede designar el supervisor en cualquier momento del proceso de contratación una vez iniciada la etapa de planeación. Ahora, existe, yo creo que en un ratico les envío por WhatsApp o incluso se los paso por acá, hay un concepto de la función pública, del departamento de la función pública frente a la posibilidad o en realidad si es factible nombrar a cualquier funcionario servidor público para labores de supervisor. En realidad sí, digamos, en un ratico se los paso a través, por acá no puedo, pero bueno, un ratico si quieren, o con los correos que van a dejar dentro del listado de asistencia, les paso un par de conceptos que me parece importante que tengan. Uno, directamente ¿es en serio posible que a cualquier funcionario servidor público se me designe como supervisor? La respuesta es positiva y así lo ha dicho el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y creo que les tengo otro concepto también relacionado frente a esas labores de supervisor. Entonces, en un ratico se los paso. Sí, Leonor, dime. Qué pena tanta pregunta. Tranquila. Si a uno lo nombran supervisor en una actividad, pues en un contrato que no tiene que ver con sus funciones o con su área de labor, ¿es correcto? Digamos, usted trabajando en una dependencia, lo nombran supervisor de otro contrato, de otro objeto que no corresponde como a esas funciones que usted desarrolla. Ok, según ese concepto del departamento, sí es factible, Leonor. Es decir, cualquier servidor público adscrito directamente a la entidad estatal podría ser designado para llevar a cabo las funciones de supervisión. O sea, sí sería factible. Vale. Señor Javier. Doctor, insisto con la liquidación en algo. Ok. Digamos que tenemos un convenio municipio-nación
Ahí se reúnen unos recursos para una contratación. Obviamente nacen unos contratos que corresponden a ese convenio. ¿En quién recae la responsabilidad de liquidar el convenio? ¿Entre el supervisor de los contratos que nacieron o de la persona que suscribió ese convenio? Fantástico. Digamos, le hago una pregunta primero, doctor Javier. Sigamos. Uno, existe un contrato estatal principal, llamémoslo grande o complejo, que vendría siendo nación-municipio, y existen unos contratos derivados para la ejecución de ese convenio, que es a través de esos contratos de prestación, ¿cierto? Exacto. Listo. Se comprometió la nación en entregar un recurso y el municipio en entregar otro recurso, y de ahí nacieron una serie cantidad de contratos. Fantástico. ¿Qué sucede? Hay que tener en cuenta, cada contrato tiene un supervisor. Entonces, la primera recomendación es ir a mirar esos, digamos, 10, 15, 20 contratos que se hicieron derivados de eso, y será el supervisor de cada contrato. No sé si sea el mismo, puede pasar, quien lleve a cabo pues esa labor correspondiente a la liquidación. Y hay que determinar quién fue designado como el supervisor del contrato principal, que es quien tiene la obligación de liquidarlo. Ahora, cuando existe este tipo de convenios, o inclusive hablando también de contratos interadministrativos en donde confluyen dos entidades estatales, la obligación es de las dos entidades. ¿Por qué? En este escenario en donde existe esa confluencia de recursos públicos por todos lados, nación y municipio, la labor es de los dos. Inclusive, aquí hay un elemento bien importante. ¿Quién fue el potencial ordenador del gasto? ¿Quién hizo de alguna forma, incluso hasta preguntarse quién hizo la minuta? No sé si fue la misma, digamos, el ente a nivel nacional, pero repito, la labor, doctor Javier, potencialmente vendría siendo de las dos entidades, de la liquidación del contrato principal. De todos los derivados hay que mirar cada uno de los contratos. Cada contrato debe tener su supervisor. Desde los mismos estudios previos se sabe quién fue. Ok. Listo, doctor, gracias. Vale, sí, señor. Importante, cuando la entidad estatal designa al supervisor en el texto del contrato, debe tener en cuenta que en caso de cambio de supervisor es necesario modificar el contrato. Súper importante, en ocasiones dentro de la minuta se establece incluso el nombre de la persona que está siendo designada como supervisor. No es sugerible porque en el momento en que se modifique esa persona, conllevará la modificación del contrato. Entonces, básicamente dejarlo meramente el cargo, que es en realidad de alguna forma quien va a desempeñar esas labores de supervisión. La entidad estatal debe comunicar por escrito la designación al supervisor, pero pilas con esto. No existe ninguna norma que establezca formalidades especiales para esa comunicación, de manera que la misma pueda producirse, por ejemplo, incluso mediante un correo electrónico. La comunicación, pues sí es importante, debe reposar en el expediente del contrato. Incluso se ha presentado ocasiones en donde inclusive no hay una designación clarísima, pero de alguna forma se empiezan a completar algunas labores que permiten pensar que las labores de supervisión sí se dieron. Por ejemplo, el supervisor nunca recibió designación, pero sí firmó el acta de inicio. O el supervisor de alguna forma no recibió designación, pero entonces sí empezó a avalar a través de certificaciones de cumplimiento la labor frente al objeto contractual. Entonces, con eso también, digamos que obviamente esto depende de los procedimientos internos definidos por la administración, pero fíjense que en realidad formalidades no hay. ¿Listo? La norma no ha definido ningún tipo de formalidad para la designación de ese supervisor. Vale. Permítanme. Listo. Un proceso sencillo del supervisor que implica planificar, actuar y verificar. ¿Qué planifica de alguna forma? Marco legal y contractual, comunicación, aspectos técnicos, riesgos, cronograma y reuniones. Fíjense que este proceso de planificar no hace referencia directamente a estudios previos. Ya es la labor propia de ese supervisor que entra a definir, bueno, venga, vamos a empezar a mirar cuál es el cronograma, vamos a mirar cuáles son los riesgos que inclusive deben estar definidos desde estudios previos y cuáles son las reuniones, si se quiere, o un plan de trabajo que debo desarrollar. Actuar, se entiende que incluso por lo que hablábamos hace un momento con Leonor frente al conocimiento especializado,
En ocasiones pues también resulta necesario el tema de adoptar comités, adoptar o llevar a cabo correctivos, establecer o proponer soluciones, solicitar modificaciones adicionales, suspensiones o sanciones. Usualmente una práctica que tienen las administraciones públicas es justamente que cualquier tipo de modificación en el contrato claramente tendrá que estar soportada o avalada por parte del supervisor. ¿A qué se refiere con verificar? Digamos que es la función típica o con la que uno directamente relaciona al supervisor y es, venga, miremos el cumplimiento de las obligaciones, las especificaciones técnicas, las condiciones en la ejecución, los plazos, las pólizas, los entregables y demás. Vamos a chequear que existen, digamos, una serie de obligaciones transversales y articuladas frente a ese ejercicio de supervisión. Hablamos de unas obligaciones generales, administrativas, técnicas, financieras y jurídicas. En este punto recordemos cómo ese artículo 83, que definíamos hace un momento como qué es la supervisión, entiende el seguimiento integral. Fíjense que aquí justamente está materializando el tema frente a ese seguimiento integral. Ahora, ¿qué entendemos por obligaciones generales? Mantener contacto con las partes, solicitar informes y desarrollar comités si así lo estima necesario, identificar los eventos más importantes que tengan, digamos, en desarrollo de ese contrato, tener presente los plazos contractuales, dar cumplimiento a plan de trabajo, si se quiere cronograma. Importantísimo establecer el monitoreo y el control de los riesgos. Repito, el riesgo inevitable de cualquier contrato, llámese estatal o incluso de orden privado, pues es inevitablemente el incumplimiento. Entonces, tener perfectamente en cuenta de que las pólizas no existen porque sí. Uno, de que en realidad el principal llamado a informar directamente a la generalidad de la administración, dependiendo del procedimiento interno, es el supervisor. Y hay un potencial incumplimiento en esto, justamente pues es importante tenerlo muy presente. Ahora, como obligaciones administrativas del supervisor, tenemos las siguientes. Garantizar un expediente completo, actualizado, foliado, digitalizado. Digamos que obviamente pues se conoce como obligaciones administrativas, pero también es cierto que dentro de las entidades muchas veces esto está medio delegado, ¿no? Entonces el tema y hoy en día inclusive el foliado ya no es tan común, pero el tema digitalizado, pues inclusive se tiene alguien especializado para el tema. Sin embargo, ¿qué es sí? Pues justamente supervisar que en efecto esto exista, que el expediente, que la certificación. Recordemos que incluso el ejercicio de supervisión está directamente ligado a la gestión contractual, ¿no? Que veíamos en la diapositiva número 3. 2, dar cumplimiento a informes, comités, cronograma y términos. 3, coordinar actuaciones, pólizas, suspensiones adicionales, pagos parciales, liquidaciones. 3, garantizar la publicación de documentos en SECOP, que también pues es fundamental tenerlo en cuenta. Obligaciones técnicas, ¿qué conlleva? Garantizar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución. Piénsese en diseños, licencias, autorizaciones, permisos. Obviamente la mayoría de los contratos pues muchas veces no están limitados a condiciones como tan técnicas, pero hay otros que, repito, inevitablemente incluso desde los estudios de conveniencia se establece. Analizar los requerimientos y evitar que impliquen modificaciones o sobrecostos del contrato. Garantizar las condiciones técnicas de ejecución en el cumplimiento de bienes y servicios en el instante. Verificar que el personal vinculado mantenga las condiciones e idoneidad iniciales. Suele pasar que se contratan personas jurídicas para el desarrollo de un contrato bajo justamente algunas condiciones incluso de su recurso humano, y se modifican, y claramente pues esa es una labor del supervisor, de que si el contrato está de alguna forma condicionado al recurso humano que presentó esa persona jurídica, pues inevitablemente tiene que hacer observancia del tema. Quinto, hacer efectivas las garantías del contrato justificando el incumplimiento. Repito, aquí depende muchísimo el procedimiento interno definido por la administración. ¿Qué sí sucede? Es el supervisor quien verifica si existe un potencial incumplimiento y en caso de existir, inmediatamente tiene que activarse aquella ruta de informar
al área o áreas correspondientes para las labores propias de información del siniestro, sobre todo si se tienen garantías. Y si no, hacer uso de lo que se denomina jurídicamente como cláusulas exorbitantes, el tema de la caducidad del contrato, la terminación anticipada. Sí, Leonor. Al respecto de hacer, controlar que el recurso humano sea vinculado a ese contrato que uno está supervisando en las condiciones en que pues se definió en todo el proceso contractual. Digamos, si tenían un presupuesto y de pronto contratan a esas personas que estaban consideradas en los recursos por menor valor, uno entra a exigir que las contraten por el valor que estaba programado, o eso es un descuento en el contrato. O sea, sí, por el tema de calidades de las personas y perfiles. No sé ahí cuál sea la acción del supervisor. Mira, incluso eso, y también suele pasar, ya la relación contractual de orden laboral o civil que exista entre esa persona jurídica y la persona natural que lo desempeñe sería un tema, digamos, de alguna forma externo, ¿sí? A la administración y al ejercicio de supervisión. Sin embargo, ¿qué es fundamental tener en cuenta? En ese tipo de casos en donde se tiene, digamos, previsto que la persona jurídica cumpla con ciertas condiciones de recurso humano, fundamental constituir una póliza correspondiente a honorarios, prestaciones y salarios. ¿Listo? Que incluso, de acuerdo a su cobertura, normalmente las aseguradoras las otorgan hasta por 3 años. ¿Qué sucede? Que si potencialmente justo lo que tú me estás diciendo se presentó y esa persona entra a demandar al municipio porque justamente no se le pagó lo que se debía, inmediatamente se activa el siniestro. Y ya, entonces la administración lo que hace es, venga, aseguradora, usted se encarga, porque eso incluso no corresponde a mi manejo. Entonces fíjate que desde las dos perspectivas, uno, Leonor, digamos, que si yo puedo entrar a decirle, venga, tiene que pagarle, existen multiplicidad de factores, incluso dependerá muchísimo del tipo de contrato o la modalidad de contratación, llámese laboral o civil. Pero dos, sobre todo, cómo asegurar a la administración, pilas con quienes de pronto estructuran los contratos, que en donde existan este tipo de condicionamientos, pues es fundamental esa garantía de honorarios, prestaciones, salarios, que está, digamos, se puede establecer re fácil con tema de 3 años. Y eso asegura a la administración. Vale, muchas gracias. Vale. Ahora, obligaciones financieras del supervisor, tener en cuenta que cumplir la correcta inversión del plan de anticipo con su respectivo soporte, obviamente se aplica, entendiendo pues que en algunos casos inclusive hablamos de anticipo en estricto sentido y otros de pago anticipado, recordando que la figura pues jurídicamente es completamente diferente, pero importante en cualquier escenario, correcta inversión del dinero. 2, documentar pagos parciales y un real balance financiero técnico y crear planes de pagos. Usualmente inclusive en los informes de cumplimiento se establece inclusive un tema de ecuación financiera del contrato, ¿no? Cuánto falta, cuánto va, cuánto se ha ejecutado desde el punto de vista técnico y por tanto cuánto puedo ejecutar desde el punto de vista presupuestal. Aunque uno como contratista a veces cree que esos cuadritos son innecesarios, justamente es la defensa del supervisor de que está haciendo esto. 3, evitar, digamos, que no, en realidad evitar que la calidad de bienes y servicios no haya sido la prevista. Y pues adicionalmente que sea injustificado un incumplimiento, que exista un desequilibrio o que existan actividades extemporáneas. 4, correcta acta de recibo final de cantidades y valores totales que incluso van a ser el soporte de la liquidación. Jurídicamente, ¿cuáles son las obligaciones de ese supervisor? Conocer y acatar las normas generales, reglamentarias, yo me atrevería a decir que incluso legales y contractuales. ¿Listo? Que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Las obligaciones jurídicas ya vimos cómo tienen un origen completamente legal, contractual, pero fíjense que reglamentariamente también pueden existir una serie de obligaciones. Básicamente es lo que hemos venido observando. Ya dijimos cómo conocer las cláusulas, los riesgos previsibles e imprevisibles. 3, gestionar la imposición de multas e incumplimiento, importante. Sergio, ¿qué pasa si yo soy supervisor y veo un potencial incumplimiento? Hay que informarlo, hay que hacer el seguimiento. Hay incumplimientos que son
materialmente imposibles de solucionar, hay que informarlos. Hay incumplimientos que potencialmente se puedan manejar entre esa comunicación entre contratista y entidad estatal, también tenerlo en cuenta, pero en todo caso, de acuerdo al procedimiento interno de la administración, hay que informarlo. Evitar responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal e incluso hoy en día se habla un poco también de responsabilidad civil. ¿Cuáles son? Permítanme. Ya. ¿Cuáles son las prohibiciones para quien ejerce la labor de supervisor? Omitir o retardar los asuntos a su cargo, exonerar al contratista de la idoneidad de su obligación, entrabar actuaciones de autoridades o particulares, es decir, generar como imposibilidades de la fácil solución y la fácil ejecución del contrato, solicitar para sí o para terceros dádivas u otra clase de beneficios. Inmediatamente al hablar de para sí o para terceros, piensen en un tema penal. Aprobar actividades sin la calidad técnica, permitir indebidamente acceso a terceros de información. Hoy en día el tema de la información, el tema del uso de datos personales, importante. Adoptar decisiones no incluidas en el contrato, suscribir acta de recibo final sin el cálculo de cantidades y, si le puedo agregar, sin la verificación de las condiciones técnicas acordadas, y permitir adición, modificación, suspensión sin la debida, digamos, justificación. Permítanme, les recuerdo, por favor, que ahí voy a pasarles nuevamente al chat. Hay un link que desde la administración, digamos, me pidieron el favor de pasar. Denme un segundo, que es para hacer seguimiento a la participación de ustedes, porque veo que se han unido más de los que al inicio arrancamos. Y el segundo link corresponde pues a la asistencia o digamos, a la verificación de la capacitación conmigo para mostrar a USAID. Entonces, porfa, las dos, a efectos de reportar que efectivamente asistieron a esta capacitación. ¿Qué recomiendan? Y esto, digamos, no fue que Sergio dijo y no. En un momento, digamos, a través de un listado de difusión, incluso a los correos electrónicos que me van a dejar, les voy a enviar tanto la presentación, que me parece importante que la tengan, los dos conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública, son recorticos, los dos no sobrepasan las 5 páginas, y 3 también, un manual de ejercicio de supervisión que sacó Colombia Compra Eficiente hace un par de años. Digamos que para que eso lo tengan ahí entre su archivo y les pueda hacer funcionar. Buena parte de lo que hemos hablado está derivado de allí. ¿Qué se recomienda para quien sea supervisor? Existen requisitos de cumplimiento, existen algunas prohibiciones frente a aquello que no debo solicitar, existen mecanismos de control y se sugiere la programación de reuniones periódicas. ¿Para qué programación de reuniones periódicas? Básicamente eso permite verificar el cumplimiento de las obligaciones y el avance en la ejecución de actividades o servicios. Pero además permite definir acciones correctivas o preventivas. Sergio, ¿eso significa que definitivamente yo debo siempre hacer reuniones periódicas? Eso depende exclusivamente de la necesidad que el supervisor va observando en la ejecución del contrato. Incluso, desde el mismo objeto contractual sabe si potencialmente requiere o no llevar a cabo reuniones periódicas. Recordemos, estos son meras recomendaciones. Esos mecanismos de control, ¿cómo puedo establecerlos? Importantísimo la definición del cronograma con plazos claros respecto a la entrega o cumplimiento de bienes y servicios. Y además, la verificación de la inversión de los recursos y sus comprobantes. ¿Qué no se debe solicitar? Permítanme. Servicios, bienes que no tengan contrato firmado, mal llamado hecho cumplido, sin registro presupuestal y cobertura de pólizas aprobadas. Miren, según la ley 80 y quienes me escuchan y se desempeñan obviamente en esta labor no me dejan mentir, el contrato estatal es formal y solemne. ¿En qué sentido? El contrato debe constar por escrito. Listo, no gira en torno bajo la consensualidad o el principio de la autonomía de la voluntad de las partes como pasa en el régimen civil o ordinario, es decir, el contrato de arrendamiento común entre dos personas naturales o no. Aquí hablamos de una solemnidad. ¿En qué sentido?
está clarísimo que el contrato debe constar por escrito. Sergio, y si debe constar por escrito, ¿por qué lo hacemos por SECOP 2? Recordemos que el carácter escrito no conlleva por sí solo el tema manuscrito o físico. Hoy en día, el tema de la plataforma transaccional de contratación pública, como es el SECOP 2, el mero clic está conllevando que inmediatamente se genere algún tipo de actuación a través de mensaje de datos. Eso inclusive no es nuevo. Imagínense que viene desde el año 99 con una ley, y se me olvidó, se las digo ahorita, creo que es la 527 del año 1999. Importante. Entonces, repito y conclusión, el contrato estatal es completamente solemne, debe constar por escrito. Listo. No solicitar tampoco bienes y servicios que no estén acordes con el objeto principal del contrato y sus obligaciones. Requisitos de cumplimiento, importante pues que el contrato desde su perfeccionamiento. ¿Cómo se perfecciona el contrato? Básicamente con que el contrato esté firmado, con que exista. ¿Cómo, digamos, sé que ha iniciado su ejecución en buena medida? Pues con el acta de inicio en realidad, pero que ese acta de inicio depende de muchos factores. Piénsese registro presupuestal y piénsese garantías debidamente aprobadas. Ahora, aunque ya lo hemos abordado un poco con las preguntas que hacíamos hace un momento, digamos que, y ahorita igual voy a abordar cada uno de los escenarios, pero ¿por qué y cómo responden los supervisores? Hablamos de una responsabilidad fiscal, hablamos de una responsabilidad penal, hablamos de una responsabilidad disciplinaria. ¿Que si son simultáneas? Sí. Sergio, aquí, yo he escuchado que existe un principio de non bis in idem que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces bajo los mismos hechos o la misma conducta. Sí, pero aquí no aplica porque son tres regímenes completamente diferentes. En el tema fiscal se entra a investigar directamente por un mal llamado, creería yo, un tema de detrimento o malversación de recursos públicos. Un tema penal que claramente es la violación de un bien jurídicamente tutelado, que en este caso directamente es lo que se conoce como la moralidad pública, y el tema disciplinario que en realidad es un incumplimiento a las labores y a las competencias propias. Fíjense que los tres tienen un régimen completamente diferente, por eso pueden ser simultáneos. Desde el punto de vista disciplinario, faltas del Código Único Disciplinario en incumplimiento de deberes por omisión o extralimitación. Recordemos que el servidor público por naturaleza y en general el derecho administrativo está determinado por el principio de legalidad. ¿Para qué soy competente? Digamos, ¿qué se me está facultado legal o reglamentariamente para hacer? Y eso es lo que debo hacer. Desde el punto de vista penal, afectan los bienes jurídicamente tutelados por el sistema jurídico penal. Desde el punto de vista fiscal, existe un propósito específico en la protección del patrimonio del Estado y que en realidad pues, puede conllevar a que este escenario se presente por acción u omisión en la configuración de un daño al patrimonio. Importante que incluso se puede derivar alguna de estas responsabilidades por no exigir la calidad de los bienes y servicios exigidos. Existen los delitos contra la administración pública definidos en el Código Penal. Algunos de esos, pues, que hemos escuchado constantemente sobre prevaricato, sobre incluso algunos otros escenarios que son tipos penales y que en realidad se pueden dar por una equivocada, incluso por un insuficiente ejercicio de supervisión. Se certifica recibida satisfacción sin ejecución total. Lo que les digo sobre el peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias. Aquí pudiese surgir una pregunta por parte de ustedes. Sergio, el supervisor, ¿qué culpa tiene con la celebración indebida de contratos? Definitivamente. Lo que pasa es que estos tres delitos que están viendo en pantalla, peculado, celebración indebida y tráfico de influencias, en realidad son delitos contra la administración pública. Pero de los tres que están ahí, por ejemplo, típicamente hablamos de un peculado o tráfico de influencias en un escenario de supervisión. Y en el tema fiscal se busca la reparación de los daños como consecuencia de la gestión irregular. Permítanme, vamos a hacer una suspensión momentánea de la responsabilidad, ya la volvemos a abordar. ¿Por qué? Ese Estatuto Anticorrupción del año 2011, la Ley 1474, en su artículo 86 define el procedimiento para imponer multas. Y justamente está definido
como citar audiencia al contratista y al garante. Fíjense, la importancia de la garantía está ahí. Que existe un potencial incumplimiento, que voy a posiblemente imponer una multa, venga aseguradora, porque en cualquier caso es usted quien entra a responderme de entrada. Por eso importantísimo, y aprovecho para hacer la recomendación, pilas con las coberturas, pilas con los porcentajes, que eso es importantísimo. El tema de cobertura, porcentaje, tiempos o plazos es fundamental dentro de la póliza, inclusive el tipo de póliza que entro a solicitar, porque son completamente diferentes y excluyentes. Se hace un desarrollo de audiencia para exposición de hechos, se concede el uso de la palabra tanto al contratista como al asegurador. De alguna forma se expide una resolución motivada para decidir justamente si se impone o no la multa. Se notifica en audiencia la resolución. Se define si se interpone recurso de reposición o no. Y finalmente se notifica la resolución que resuelve el recurso. Inmediatamente pues el acto administrativo queda en firme, empieza a generar los efectos jurídicos debidos y si incluso, pregunta válida, es decir, el contratista no está de acuerdo, pues básicamente podrá acudir a la jurisdicción para contrariarlo. ¿Listo? Ahora, finalizamos medio paréntesis respecto al tema de las multas y retomamos el tema de la responsabilidad. Hablamos de responsabilidad civil en 4 elementos importantes. ¿Y por qué hablamos de responsabilidad civil? Recordemos una cosa, y es que dentro del artículo 90 de la Constitución, que es la denominada cláusula esencial de la responsabilidad extracontractual del Estado, existe un escenario bien importante frente a que el Estado será patrimonialmente responsable por las conductas que por acción u omisión por parte de sus servidores generen un daño antijurídico. En el momento en que se genera un daño antijurídico, inmediatamente asume la responsabilidad el Estado en cualquiera de sus dimensiones de la responsabilidad, llámese de reparación integral. ¿Listo? Bajo esa perspectiva, el mismo artículo 90 establece la famosa acción de repetición. Sergio, ¿es común? La verdad, no. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que existe el riesgo de que efectivamente por parte de este mismo Estado, en cualquiera de sus dimensiones, inicie esa acción de repetición en contra del servidor público que contrarió sus labores. Bajo esa introducción, entonces vamos a desarrollar que las personas son responsables de reparar el daño que han causado a otro, típico escenario de responsabilidad. Esta responsabilidad trae consigo la obligación de pagar una indemnización de perjuicios a quien ha sufrido el daño. El interventor o supervisor que no informe oportunamente a la entidad estatal del posible incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionan con el incumplimiento. Por eso repito, importante, informar el potencial incumplimiento que exista. Los supervisores e interventores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado un daño. Pasa algo particular, y es que desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual del Estado, que es la que potencialmente se pudiese generar, el daño debe ser antijurídico. ¿Listo? Y eso genera una serie de cosas, porque existen daños completamente jurídicos. No sé, existen en ocasiones movilizaciones en las cantidades, en las calidades, que incluso no dependen del contratista, no dependieron del supervisor, no dependieron de la entidad estatal, simplemente son factores externos que afectan el contrato. Ahí se puede generar perfectamente un tema de un daño, pero el daño no es antijurídico. ¿Listo? De eso podemos hablar en próximas ocasiones. 4. Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones mencionadas, es necesario que la actuación del supervisor o interventor haya sido dolosa o gravemente culposa. ¿Listo? Desde el punto de vista fiscal, un poco más concreto, es imputable a servidores públicos y a particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. Busca proteger los recursos públicos y garantizar la reparación de los daños causados por el gasto público irregular. Los administradores de recursos públicos son responsables fiscalmente y obviamente responden con su patrimonio. Los supervisores o interventores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la entidad estatal.
Listo, por eso normalmente en el proceso ante Contraloría inevitablemente se llama al supervisor. La responsabilidad fiscal de los supervisores o interventores se presume cuando hayan sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo. Importante, o sea, básicamente si ya existe un proceso penal, existen algunas figuras especiales como el tema de la prueba trasladada y de alguna forma se puede cotejar, pues que efectivamente existe también una responsabilidad fiscal. Segunda presunción, cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por el contratista. Responsabilidad penal. Aquella derivada de actuaciones que transgreden sin justificación legítima los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. Digamos que aquí hay varios elementos a analizar. Uno, ¿por qué se plantea sin justificación legítima? Recordemos que inevitablemente en temas penales existen algunas causales de exoneración de responsabilidad. Puede pasar. Listo, por eso se establece ese sin justificación legítima. ¿Y a qué se refiere con bienes jurídicos tutelados? Fíjense que cuando, por ejemplo, existe un homicidio, se habla que el bien jurídicamente tutelado es la vida, que si hablamos de un hurto, el bien jurídicamente tutelado es el patrimonio. Listo, en este caso, cuando hablamos de delitos contra la administración pública, es porque en realidad el bien jurídicamente tutelado es o la moralidad pública o incluso la administración pública. Listo, fíjense que para poder interiorizar de pronto ese primer concepto, pues es importante. Ahora, en el caso particular de los supervisores e interventores, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública: peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal, en las condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial. Finalmente, desde el punto de vista disciplinario, digamos que esa responsabilidad disciplinaria se configura cuando ese servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único. Fíjense que bajo los 4 escenarios, sobre todo en los 3 últimos, el tema penal, el tema fiscal y el tema disciplinario, hay un tipo de similitud, si se quiere, comprensiva entre lo penal y lo disciplinario. Y es que la conducta que se configure debe estar completamente descrita en la norma. Si estamos hablando de una responsabilidad penal, ok, la conducta que se ha llevado a cabo por acción u omisión debe estar directamente establecida como tipo penal en el código. Lo mismo sucede desde el punto de vista disciplinario. ¿En qué sentido? La conducta que se me está alegando como justificación para inicio de un procedimiento disciplinario, de un proceso disciplinario, debe estar directamente en la ley correspondiente. Bueno, hablamos de ley 734, aunque está pendiente un tema de entrada en vigencia de una nueva norma del año 2019. Listo. Eso, digamos, esa responsabilidad disciplinaria se puede derivar porque implica incumplimiento de deberes funcionales, extralimitación en ejercicio de derechos y funciones, materialización de principios o violación de régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin estar amparado por ninguna causal de exclusión de responsabilidad. Para el caso específico de supervisores e interventores, un segundo, esta se configura bajo 3 perspectivas. No se exige la calidad de bienes, se certifica como cumplido o recibido a satisfacción algo que no ha sido, y se omite el deber de informar a la entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir un potencial incumplimiento. Listo. Digamos que les muestro a continuación de pronto 3 casos en donde, permítanme un momento. Tres casos hipotéticos, bueno, que en realidad no son tan hipotéticos porque en realidad se presentaron a nivel nacional, pero en los cuales se puede cotejar efectivamente escenarios de responsabilidad. Por ejemplo, esta de corte disciplinaria,
frente a que la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el interventor del proyecto de vivienda de interés social y básicamente pues señaló que ese interventor en su condición de particular en ejercicio de funciones públicas permanentes no había rendido los informes de interventoría dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, como se le exigió seguramente, en los que se registrara el cumplimiento por parte de la constructora sobre las obras a ejecutar. Listo. En este caso, la Procuraduría Provincial de Cali calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima. Otro ejemplo también de escenario de responsabilidad disciplinaria es el escenario en que la Procuraduría sancionó a interventor por certificar como recibidas a satisfacción obras que no se habían ejecutado. Entonces, pues básicamente se indicaba que había un cumplimiento, un avance de mayor medida, de hecho del 78.73%, pero que en realidad las obras se encontraban en evolución y en ese momento sobre el 25%. En este caso, pues básicamente se calificó como gravísima, pero a título de culpa grave. Igualmente por, digamos, irregularidades en ejercicio como interventor, se destituyó e inhabilitó por 10 años a exsecretario de Obras Públicas en el municipio de Puerto Boyacá, porque se evidenció que éste había certificado el recibo a satisfacción de las obras, afirmando de alguna forma que se habían entregado en las condiciones técnicas acordadas, pero que en realidad pues las obras estaban completamente inconclusas. ¿Listo? Y por eso pues nada, el interventor en este caso, pero que también es un escenario completamente que se puede presentar en un ejercicio de supervisión, pues básicamente no impidió ni hizo ningún tipo de labor propia para impedir el pago a ese contratista. El tema, digamos, retípico también, un tema de la cárcel al interventor del programa de alimentación escolar PAE en Santander, porque pues algunas de las irregularidades halladas fueron la compra de tamales por un valor de 30 millones de pesos, las cuales aparecen como entregadas por una asociación de trabajadores de grúas, quienes aseguran nunca haber recibido el dinero. Se encontraron 48 falsedades en documentos, mala calidad de los alimentos contemplados dentro del plan, entre otros. En este caso, los delitos imputados fueron la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y privado. Y por ello, pues entonces se privó de la libertad a quienes correspondían. Sí, Leonor, te escucho. Cuando existe interventoría para programas así grandes y existe obviamente un supervisor de esa interventoría, ¿cómo se encadenan esas responsabilidades? Digamos, si la interventoría pues, en su ejercicio omitió algunos de estos aspectos que usted nos está mostrando, el supervisor de esa interventoría, ¿cómo se relaciona? ¿Sí me hago entender? Claro, claro. Digamos que en buena medida, Leonor, pues ese ejercicio de supervisión sobre el contrato de interventoría, pues directamente se liga a ese potencial incumplimiento. Ahí hay que valorar muchas cosas, el tema del conocimiento especializado. Entonces, en realidad, pues, frente a un potencial escenario de responsabilidades, el directamente implicado va a ser el interventor. ¿Cuál es el deber? Porque inevitablemente será llamado seguramente a versión libre o a lo que corresponda al supervisor, pues que en realidad justamente la razón de ser de esa interventoría fue esa, y el principal llamado va a ser directamente la interventoría, Leonor, más allá de esa supervisión externa que se haga sobre el contrato de interventoría. Ok. Vale. No sé, ¿alguna pregunta adicional hasta el momento? ¿Los escucho? ¿Algún comentario? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna cosa adicional? ¿O hasta el momento bien? Bien, ¿todo en orden? Sí, señor. Listo, excelente. Entonces les propongo, regálenme porfa 7 minuticos para ir por un café, descansar un poco, si ustedes quieren pues hacer lo mismo, y exactamente a las 9:40 estamos arrancando con todo lo que tiene que ver con la liquidación de los contratos para tratar de ligar estos dos temas.
¿Por qué si el supervisor es responsable de la liquidación? Ok, yo soy supervisor o de pronto apoyo a un supervisor. ¿Qué debo hacer ahora para la liquidación de un contrato? Entonces la intención es que a partir de las 9:40 arranquemos sobre el tema. ¿Les parece? Sí. Perfecto, doctor. De una, gracias. Perfecto. Vale.